porque si no se queda como un juego infantil. Y le cuento una anécdota que me parece muy importante. Es una historia que me contó el entonces director regional, presidente regional de África. La persona que me la contó se llamaba Victoria y me contaba de una niña de nombre Diana, de cuando ella era jefa de tropa o de grupo, cuando ella trabajaba en la unidad. Esta niña Diana llega el día para que pueda hacer su promesa, pronunciar su promesa. Es un momento muy importante, para todos nosotros lo ha sido, un momento emocionante, porque el jefe de la patrulla, el jefe de tropa o la jefa nos ha dicho la importancia de este momento para toda nuestra vida. El ingreso en la grande familia de los Scouts es un momento, una iniciación importante. Entonces ella se había preparado y había estudiado naturalmente a memoria, ¿no? la promesa, la ley, y llega el momento que ya debe presentarse frente al grupo, hacer este paso. Y en ese momento la niña va donde la jefa, Victoria, y le dice: Victoria, yo no quiero tomar la promesa, no quiero hacer este paso, no puedo hacerlo. Dice: pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Entiendo la emoción. Dice: no, mire, yo estoy muy preparada, la conozco a memoria, no ese es el problema, ¿no? Una niña de 11 años. El problema es que nosotros la promesa, yo la aprendí bien en inglés, que no es mi idioma, porque en muchos países en África hay muchos idiomas y el inglés es el idioma vehicular, digamos, ¿no? Como si hablara el español en el altiplano, para muchas personas no es su idioma, es un idioma que se usa para comunicar entre, digamos, grupos étnicos o culturas distintas. Entonces dice: pero ayer mi jefa de tropa me lo ha explicado uno a uno, los puntos de la ley y de la promesa, en Swahili o en mi idioma. Y yo entendí que no puedo hacer la promesa. Dice: ¿por qué? Porque mire, yo aprendí que es lo que quiere decir ser leal, merecer la confianza, todas palabras que están, ¿no?, en nuestros textos. Y dice: yo no puedo merecer la confianza, porque yo, cuando salgo del trabajo aquí de grupo, que estoy aquí con ustedes, salgo, voy a la calle y robo, porque yo, mi familia, para sobrevivir, necesita que yo robe. Entonces, ¿cómo pueden yo merecer la confianza si yo soy una niña que roba en la calle? Y yo no puedo dejar de hacer esto, o sea, no puedo merecer la confianza. Entonces, aquí entra... Claro, esto está escrito, merecer la confianza es, ¿no?, elemento fundamental. El scout considera su honor merecer confianza. La jefa podría haber contestado: bueno, ya tiene razón, efectivamente, en tu caso no puede merecer la confianza. Pero esto no fue la respuesta, porque la educadora buscaba una respuesta positiva. Y entonces le explica a la niña: mire, es que tal vez no te han explicado bien que lo que dices cuando pronuncias tu promesa, tú dices: prometo de hacer todo lo que de mí dependa, de hacer lo mejor que yo pueda, to do my best, para ser scout, para ser leal, para merecer la confianza, para hacer sonreír y cantar, etcétera, etcétera. O sea, el elemento fundamental de la promesa es hacer lo de que mí depende, de mí dependa, ¿no? O sea, hacer todo lo que yo pueda. Y lo que yo puedo es distinto de lo que Héctor puede. Lo que Diana podía era distinto de su compañera de la patrulla. Y esto se lo explicó la Victoria a ella. Dice: no, tú, si sientes que puedes mejorar, si decides mejorar cada día un poquito, puedes hacer la promesa, porque ese es tu objetivo. No es lo que eres hoy, es lo que quieres ser a futuro. Ahí está el elemento de por qué la promesa y la ley es importante. No es el enunciado, sino que el compromiso
para alcanzar los valores que están contenidos en el enunciado. La historia termina que esa niña efectivamente tomó la promesa y unos 10 años después ella misma era jefa de tropa, dejó de robar en la calle, se integró en la escuela, logró convencer su familia que lo que ella hacía no era apropiado, que había otros caminos posibles con la ayuda de la comunidad para integrarse de manera positiva en la comunidad. Ella se transformó de una participante de actividad scout en una scout con la S mayúscula. Pero esto fue la inteligencia, la visión de la jefa, de la educadora, que supo pasar inmediatamente un mensaje positivo, constructivo a la niña que en este momento se estaba autodestruyendo, porque no había comprendido bien cuál es el elemento fundamental del método. Es mejorarse uno, es sacar lo mejor que podamos. Y como decía Baden-Powell, en cada niño hay por lo menos el 5% de bueno. En los peores de los niños hay por lo menos el 5%. Y nuestra tarea es buscar el 5%, que no es cosa fácil. Y yo me lo repito siempre también en mi trabajo de educador en la universidad. A veces realmente dice dónde estará. Pero hay que buscarlo porque está. Y la verdad es que está, ¿no? Entonces, ¿ves? Yo te doy solo un elemento más de la promesa. La ley y la promesa son enunciados muy bonitos, lo encuentra en otros enunciados, en manifestos, en declaraciones distintas, pero el asumir el compromiso, eso es el método Scout y la nuestra capacidad de saberlo sacar. También tenemos que considerar que estos textos fueron construidos para que le dijeran algo a niños de 12 años y niñas de 12 años, con un lenguaje, con una palabra que eran de hace 100 años. Entonces, nosotros, y esto me conduce a la pregunta sobre la transformación de los instrumentos del método, de la aplicación del método, con los años y con los tiempos que cambian. Yo no puedo usar ni el mismo lenguaje de hace 100 años, ni la misma interpretación a veces reductiva. Decir que el Scout respeta, no sé cómo será traducido en la realidad nacional, pero que el Scout, en mi experiencia, así como lo prometí yo, el Scout es amigo de los animales de las plantas. Algo así era la formulación traducida al español. Y hoy digo a un niño de 12 años de hoy, tú debes ser amigo de las plantas, de los animales, se ríe. Justamente, porque el mensaje debe ser otro. El mensaje hoy en día es, ya a un niño de 12 años le puede hablar de medio ambiente, de la protección, de la conservación, de los valores que están íncitos, que son parte de la defensa del medio ambiente, del uso de los recursos para el medio ambiente. Respetar la naturaleza, porque esto es un elemento fundamental para el planeta y para la comunidad, además de ser un don de Dios, ¿no? Si nosotros hoy hablamos al Scout de hacer buen uso de sus recursos, que es otro elemento de la ley, y no lo sabemos conyugar dentro de una realidad, un mundo donde el derroche es lo cotidiano, la producción de basura es el problema mayor que tiene la humanidad, el consumo, la sociedad que pretende que seamos consumidores, porque solo si nosotros consumamos cada día más, la economía crece. A mí, pero me vale un gorro que la economía crezca, para no decir otra cosa. Lo que me interesa es que la gente viva mejor. Entonces, si mi objetivo es que la gente viva mejor, no que la economía crezca, mis valores son distintos. Y entonces no voy a decir, mira, tienes que usar bien tus recursos. No, tú tienes que ser un ciudadano consciente que entiende que los recursos tienen que compartir con toda la humanidad. Ese es otro lenguaje. No es solamente ahorrar el dinerito, que podía ser válido en ese entonces. En una sociedad donde el derroche es la norma, donde comprar cualquier cosa, tener cosas, es más importante que ser personas, evidentemente tengo que declinar, conyugar este mensaje en otra forma. Pero el valor es el mismo. Por eso algunas asociaciones hacen el tentativo, a veces con éxito, a veces sin éxito, de modificar el lenguaje también en el texto.
Lo importante no es modificarlo en el texto, lo importante es saberlo explicar para que la generación de hoy lo pueda comprender e integrarlo en su vida cotidiana, que a veces es mucho más desafiante de la que podía ser antiguamente. También conducir ciertas actividades hoy es mucho más difícil que conducirla en otros tiempos. Para nosotros, mi generación, en Roma, no sé en Perú, pero en Roma, ir a acampar por un fin de semana era relativamente fácil. Era relativamente fácil, además por la clase social a la cual yo pertenecía, que era una clase de media burguesía, ¿no? Era fácil tener un dinerito para tomar un bus, salir a unos 30 kilómetros, o a 20 kilómetros, o a 10 kilómetros, ya podías estar a acampar tranquilo, metías tu carpa, nadie te decía nada, encendías tu fogata. No, ahora hay violencia y criminalidad inmediatamente en la periferia urbana que presentan una inseguridad tremenda. O sea, salir a acampar de patrulla, era la patrulla. El joven responsable tenía 15 años y el menor de 11 años viajaba bajo la responsabilidad del quinceañero y acampaban, pasaban la noche, encendían el fuego y volvían sanos y salvos. Y los padres confiaban en esto. Hoy en día no creo que se pueda hacer en muchas realidades. Si no se puede hacer en las realidades más o menos, digamos, más tranquilas de las periferias urbanas europeas, me imagino, conociendo la periferia urbana de Lima, por ejemplo, que sea un poco más difícil hacerlo aquí. Y es solamente el elemento de violencia. Después está el elemento normativo. En Italia ya no se puede encender una fogata en el campo por leyes ambientales. Entonces hay que también, las asociaciones trabajan con la autoridad para decir que en cierto contexto se puede encender la fogata si es el grupo scout, pero el grupo scout lo tiene como elemento metodológico y protege el ambiente, la fogata es controlada y está una responsabilidad. O cuando pasa un accidente. A mí me pasó como jefe de tropa de tener unos scouts que tuvieron un accidente. Y yo hice todo lo que yo pude hacer para salvar el niño o evitar mayores daños, y los padres al final del accidente, al final de este episodio, venían y agradecían: gracias, Eduardo, porque hiciste realmente todo. Nosotros no habríamos hecho tanto cuanto hiciste tú, no habríamos sabido hacer todo lo que hiciste, muchas gracias. Hoy lo primero que hacen, te denuncian. ¿En serio? Y es un problema mundial, le aseguro. La Asociación Argentina, cuando yo era secretario general, tuvo un problema enorme, tuvo que endeudarse por $1 millón para responder a denuncias de padres. Claro, el niño quedó parapléjico, pero no era responsabilidad y culpa o sea, en una actividad puede pasar que el niño cae, ¡pam! Y no podemos estar, si tenemos la responsabilidad de llevarnos 30 niños afuera y uno se cae, no podemos controlar todo. Pero hoy, porque la sociedad te empuja, yo trabajando también como médico y con los médicos, sé como esto, por ejemplo, es muy importante en el trabajo de los médicos. Antes había una relación entre médico y paciente, donde el paciente agradecía al médico todo lo que podía hacer y le daba la bendición. Ahora, si la cosa va mal, lo denuncia y trata de hacer dinero con eso. Se ha perdido la relación de confianza y se ha perdido también el escautismo. Entonces se pretende que el jefe de tropa controle absolutamente todo y tiene la responsabilidad de cualquier cosa pase. Entonces es mucho más difícil, los desafíos son mucho más grandes. Entonces, si la sociedad cambia, tiene que cambiar la forma en la cual nosotros aplicamos el método. No podemos reproducir lo que fue nuestra experiencia, por grata que haya sido, porque hay una sociedad distinta y si no sabemos interpretarla, no somos buenos educadores. Entonces, ahí está el tentativo de las oficinas mundiales o regionales de producir materiales, documentación, nuevos enfoques metodológicos dentro de los valores fundamentales. Y ahí está el ejercicio que cada uno de los educadores tiene que hacer con su conciencia y con el trabajo colectivo de los dirigentes del grupo, de identificar qué es la actividad que responde mejor a las exigencias y dentro de las limitaciones de la sociedad de hoy y del entorno específico. Una cosa es en el altiplano, otra cosa es en la selva, otra cosa es la periferia de Lima, evidente, y eso debemos tener esta elasticidad. Esto me lleva a la pregunta de los padres, porque justamente
los padres son un elemento que puede ser desafiante en ese sentido. No se trata solamente de convencerlos de la oportunidad, de lo bueno que hay en nuestro grupo para que manden sus niños. También de conquistarse esta confianza, que hoy es más difícil, porque antes había una sociedad donde la confianza era un elemento normal dentro de la comunidad, o por lo menos prevalente, ¿no? Hoy en día todos desconfiamos de todo, porque justamente estamos en una sociedad conflictiva, que nosotros tenemos que cambiar para construir la paz. Entonces, la relación con los padres debe ser una relación mucho más densa, tal vez, mucho más cercana, tratar de involucrarlo. No hay una receta, evidentemente, no hay una receta. Una buena idea puede ser, ¿por qué no vienes? Comparte con nosotros, ve cómo son las actividades, te contamos más cosas, e involucrarlos más. Pero no hay un método realmente o una sugerencia muy específica, porque justamente el entorno es siempre muy difícil. Pero la actitud negativa, los padres no entienden, no comprenden lo que estamos haciendo, que es tan bueno, esto naturalmente es destructor. Entonces, la apertura, aplicar también nuestra merecer confianza, sonreír, explicar, hablar, dialogar, que es fundamentalmente el mismo ejercicio que tenemos que hacer en la familia o en el puesto de trabajo si queremos superar los conflictos y vivir de forma humana nuestra experiencia profesional o naturalmente en el grupo Scout. Con todo eso creo que había la última pregunta, que era... Ah, sí, bueno, esto creo que ya había dado... Sí, claro, de la premanada. De la premanada ya... Bueno, hay un elemento... ahí tenemos que consultar un poco los pedagogos, ¿no? El escautismo tiene algunos elementos fundamentales. Ya hemos discutido algunos valoriales, pero desde un punto de vista de método, el escautismo trabaja sobre el trabajo de grupo. O sea, y la idea de grupo se forma en los niños alrededor de los 5, 6, 7 años, 6 años. Claro, cambiaron los tiempos, puede adelantarse un poco, pero no mucho más. Esto es biología. El niño antes depende de su mamá, de su papá, descubre su entorno, descubre el yo, diría Freud, ¿no? Vive su individualidad, desarrolla su individualidad, juega, pero muchas veces juega sin constituir grupo, juega como con otra persona, pero siempre hay un elemento de estudiar el adversario, digamos así, o sea, porque su individualidad prevalece sobre el trabajo de grupo. El trabajar 3, 4 niños juntos, ser capaces de compartir y elaborar, es algo que viene más tarde en la vida. Por eso se pudo introducir la idea de manada y utilizar elementos del método Scout que se habían aplicado hasta entonces a la edad Scout, ¿no?, en niños menores. Si nosotros lo empujamos antes, no es que eso no pueda garantizar alguna buena actividad recreativa a los niños menores. Esto es garantizado, pero no estamos aplicando el método Scout. Estamos simplemente ofreciendo un espacio recreativo, tal vez más seguro, más tranquilo, con un ánimo distinto de lo que puede ser el kinder, pero estamos haciendo una actividad de tipo recreacional porque no podemos todavía aplicar unos elementos fundamentales del método. No dudo que si los niños han estado en esta fase, después creciendo, ya hay un entorno que conocen y es más fácil que queden en la manada. Pero vuelvo al tema inicial, ya que nuestros resultados, la aplicación del método Scout, nuestro resultado como educadores, lo mediremos solamente con los adultos que salgan de la actividad Scout, y el importante será qué es lo que harán ellos cuando serán profesionales, padres de familia, donde sé que políticos, ¿no? ¿Qué harán cuando estarán en estas posiciones de responsabilidad? Esto mide nuestro trabajo educativo. Entonces, nuestra ambición debe ser la de conducir el niño o la niña a través de todas las etapas y llevarlo lo más posible hacia la edad adulta. No que la experiencia
si el niño termina en la madada no sea positiva. Es positiva, le quedarán gratos recuerdos, pero no se ha cumplido toda nuestra tarea educativa. Entonces, por eso es mejor medir nuestros resultados según cuántos rovers tenemos y sobre todo cuántos viejos puedan decir, como algunos de nosotros lo podemos decir, seguramente yo, lo que hice en la vida lo hice debido a los valores que fueron transmitidos a través de la experiencia Scout. O sea, lo que hicimos en la vida, y ojalá hacemos algo bueno, ¿no? Pero tratamos de hacerlo mejor. Lo que de nosotros dependa, si esto es válido cuando tengamos 50, 60, 70 años. Esto es lo importante, y antes naturalmente. No tanto cuántos números tengamos. Entonces, bueno, se puede intentar, la síntesis es, se puede intentar tener grupos menores, la guerrita, pero podrían ser recursos desperdiciados porque necesitamos mucha energía en realidad para cultivar las edades donde nuestra acción es más significativa. Gracias, Eduardo. En tu experiencia, dada la aplicación de los menores de 7 a 6 hijos que se están aplicando, ¿eso se debe a la falta de un adecuado método de Scout en cada país? ¿Por qué no se aplica el ritmo de acuerdo a lo que se estableció? Hoy en día hay mucho vacío, crean los vacíos, y las asociaciones y los dirigentes que están en ellos se ocupan en atraer niños de menor edad. ¿Eso se debe a una falta de aplicación del método Scout o un método Scout simplemente aplicado? Yo también tengo preguntas. Sí. Ok. Yo también tenía algunas preguntas que se han ido presentando en el desarrollo del conversatorio, Eduardo. El primero es desde la Organización Mundial, que te ha tocado conocer, en la cual has mencionado, te ha permitido conocer la organización, que es una organización, creo que es diferente a todas las que existen. Quería saber si existe un desarrollo o una cultura política. O sea, me parecía entender de que no. Creo que la forma en la que se hacen y se dirigen también se tiene que aprender, ¿no? Asimismo, yo que ahorita ocupo en el cargo de jefe Scout nacional, vengo desde la dirección de gestión. Me gustan los números, me gusta la estadística y siempre ando en búsqueda de métodos de gestionar la organización. Es más, con el equipo, con el consejo directivo, hemos desarrollado el primer balance scorecard de Scout del Perú, un poco para poder sacar un poco de ventaja a llevar la organización al siglo XXI. Así que sí me interesaría saber si es que conoces o propones algún método en específico en ese sentido. Y una más que es el tema de la responsabilidad social en el movimiento Scout, ¿no? Creo que es un tema también nuevo a nivel empresarial en muchas organizaciones y que a nosotros nos interesa el concepto de tal manera de que hacerlo institucional dentro de los grupos Scout, ¿no? O sea, consideramos que no existe o no debiera existir un grupo Scout que deje esa responsabilidad de ser o buscar el desarrollo en su comunidad, ¿no? De buscar de buscar de vivir mejor, ¿no? Esas son un poco las preguntas, salvo que haya alguien más. Eduardo, si la promesa o el nivel de confianza es solamente del Scout, de promesa, o del dirigente o los jefes que están con frente a él. Solamente es cuestión de poner los uniformes y ser los jefes, o demostrar, o transmitirles a los muchachos que somos dignos de confianza y somos reales. Eso va. ¿Una más? Betina. Otra pregunta, un comentario, ¿no? Hace un rato me gustó mucho un comentario que usted hizo y me pareció excelente, que a veces cometemos el error de nosotros pretender inculcar, bueno, eso es lo que
Y la ventaja es que he aprendido a ponerme en el lugar de ellos y a pensar como ellos. Entonces, muchas de las cosas que brindamos los scouts, tratamos de hacerlo mejor con los chicos, pero no tomamos en cuenta qué quieren los chicos. Y voy solamente a lo más concreto, a lo que ellos ven, el uniforme. Hace mucho tiempo en nuestra asociación había distintos colores para las camisas, ¿no? En un momento dado se uniformizó. Yo en ese momento me puse muy contenta porque me parecía bonito el color azul, ¿no? Sobre ese color gris, como rata horrible que teníamos en el canche. Ya, bueno, el celeste, los rodatos me gustaban mucho, el gris no me gustaba y el beige sí era lindísimo para los mujeres. ¿Ya? Ahora veo a los chicos, sale de la manada, sale emocionado para pasar a la tropa y sigue con la misma camisa. Para nosotros puede parecer tonto, pero para un chico realmente es algo importante, cambiar, ¿no? Y no solo eso, a los chicos les gusta, voy por otra cosa, no con las especialidades, por ejemplo. Les encantan las figuritas. A todos los chicos, yo creo que no hay chico que no coleccione los ahorita en las pequeñitas figuritas de fútbol. Cuantas más figuritas tengas, mejor es. Y cuantas más especialidades tengas, desde el punto de vista de un niño, mejor es. Y cuantas más exhibas en tu camisa, te sientes más orgulloso de ti mismo. Hoy en día el uniforme nos plantea solo puedes exhibir una especialidad de un color, ¿no? O sea, de un área. Entonces yo pregunto si de pronto no estamos haciendo la cosa desde un punto de vista más adulto, más serio, porque es guachaco usar tanta cosa, y no estamos tomando en cuenta qué es lo que quieren los chicos. Bueno. Empiezan a ser más desafiantes las La respuesta a la pregunta del hermano ahí al fondo que no sé, de Jorge. Creo que él ya sabe la respuesta, pues. ¿No? O sea, Muy bien. a ver, es que no me acuerdo ya cómo la formulaste. Ahora estoy... A ver, repítemela, vaya. Pero me acuerdo que la respuesta ya la tenía y por eso te respondí así. A ver. ¿Te digo? También se la ha ido. A ver, mira, entonces no es importante. Una era si es que el método de scout era atractivo no solamente para crear Sí, ok, sí. Ese es estamos, en lugar de avanzar, estamos disminuyendo, creando fases nuevas, edades nuevas de los movimientos de scout. Porque seguramente el movimiento de scout no es atractivo en la región, en los países. Entonces, en tu experiencia, que has caminado, ¿cómo lo estamos enfocando eso? Pero la segunda pregunta era la que tú ya tenías la respuesta. La respuesta es De la confianza. Eso. solamente la... Exactamente. Yo recordaba esta. Es que obviamente la promesa es algo que pertenece al ser scout. Ser scout, no hacer escultismo. No participar de una asociación que se denomine scout, ¿no? O sea, absolutamente. Tú añadiste antes, o es suficiente ponerse el uniforme y participar activamente. No, obviamente que no. Es por eso que la promesa es el comienzo, es la entrada en la grande familia scout. Yo recuerdo esto de cuando el jefe dice, ya desde ahora eres parte de la grande familia mundial de los scouts, ¿no? Pero esa tiene que renovarse. Y renovarse no solamente pronunciándola el día de San Jorge o el momento del Jamboree o lo que sea, o en las ocasiones más oportunas, sino que integrarla en el modo de vivir, transformarnos en ejemplo vivente de esos valores, saberla conjugar en el día a día. ¿Cuántas veces, no en la actividad de scout, pero en su familia o en su trabajo, ustedes se han repetido, han sido capaces de sonreír y cantar y estar
positivos frente a dificultades importantes. Es un desafío enorme, porque, bueno, lo decimos a los niños que se caen, se hacen una pequeña heridita, no, tiene que sonreír y cantar. Esto es relativamente fácil, porque el dolor pasa inmediatamente, pero esto es en esa dimensión. Cuando estás peleándote con tu esposa, o liando con tus hijos, o con tu jefe en el trabajo, y te están maltratando, sonreír y cantar. Sonreír, o sea, ser positivo, dejamos los chistes, ¿no? Porque decían que, porque además los ingleses tienen cantar y chiflar, y silbar. Cantar y silbar frente a dificultades, entonces el chiste, bueno, no se puede cantar y silbar al mismo tiempo, ¿no? Pero la idea de ser positivo, de responder con ánimo positivo a las dificultades. Esto es relativamente a las grandes dificultades. Le aseguro que cuando me tocó lo que me tocó en el golpe que le describí, para mí quedarme positivo y tener confianza en el movimiento frente al fracaso de la organización ha sido un ejercicio que los orientales zen quedan chiquitos. El valor scout que te ayuda ahí. Y si no lo tienes, fracasas. Claro, he llorado. Claro, lo he padecido, pero siempre buscando la motivación positiva para hacer frente a una dificultad que para mí era la más profunda traición de los valores scout, que se estaba dando ¿dónde? Al nivel mundial de la organización que tiene que representar el movimiento. En el año del centenario, o sea, había todos los elementos para ser frustrados. Y aquí estoy contándole lo lindo, lo maravilloso de ser scout, lo lindo, lo maravilloso de poder ser educadores en este maravilloso movimiento, la importancia que tenemos nosotros con el trabajo que hacemos para construir un mundo mejor. Entonces, no pudieron destruirme el ánimo, pero es ese ejercicio. Entonces, la respuesta definitivamente es: la promesa es parte integrante no solamente del método, del camino para transformarse Scout, sino que el renovarla, el repetirla hasta cotidianamente y frente a cada uno de los desafíos que tenemos durante el día o durante los años, que nos hace verdaderos educadores o que nos hace verdaderos scouts a lo largo de la vida. Lo que corresponde a la transformación, y creo que ya lo es, la transformación es la adecuación del método a la transformarse de la sociedad, creo que ya lo explicité, o sea, realmente ahí tenemos que tener la capacidad de analizar cómo cambia la sociedad y cómo aplicar nuestros valores en ese contexto. Recuerdo muy bien tu pregunta, así que parto por esa y tú mientras me ayuda a recordar cuál era la tercera. Okay. Recuerdo muy bien, era de los niños, del desafío que tenemos en nuestra casa, ser padre de familia, y de ahí el valor de la ambición de cambiar de uniforme, cambiar de camisa y el uso de las insignias. Es que hay una manera para cada cosa. Si nosotros nos ponemos totalitarios, es decir, no más que una insignia, y no estamos considerando qué es lo que son las expectativas de los niños, evidentemente estamos equivocados una vez más en el método. Porque el método, lo decía el fundador, dice, ask the boy, ¿no? Pregúntale al joven, al muchacho. Y yo después, cada vez que recuerdo esto, digo, y a la muchacha, porque los tiempos han cambiado, el fundador se le había olvidado que había también muchachas. Entonces, pregúntale al muchacho, a la muchacha. Y ahí que nosotros debemos orientar nuestro quehacer. Ahora, pero también somos educadores conscientes de las transformaciones sociales de nuestro mundo, de nuestro entorno. Como se lo mencionaba antes, vivimos en una sociedad a nivel global, a nivel mundial, que es competitiva, consumidora, conflictiva. Y parte de la competición es que yo tengo más que tú. Entonces, si nosotros como educadores somos capaces de
valorizar las capacidades, los talentos individuales y de alguna forma permitir que se muestre a través de insignias la progresión personal. Entonces somos capaces de utilizar el valor educativo del insignia y no la vemos solamente como una medallita. Entonces estamos dentro del método Scout, pero en nuestra habilidad. Y debemos saber nosotros mediar. El niño que corre detrás de las especialidades y la toma una tras de la otra, pasando exámenes para tener la especialidad y poderse pegar más insignia y mostrar que él tiene más, no es parte de nuestra acción educativa. Nosotros debemos realmente buscar, porque si tú sabes hacer de todo, bueno, hay Leonardo da Vinci, ¿eh? Pero nosotros vamos a decir que hay que descubrir 1, 2, 3 capacidades, talentos verdaderos, que son únicos, que solo tú lo tienes, porque son los que te caracterizan frente a los demás. Entonces, este camino yo creo que sea parte, entonces entra en la progresión personal que como educadores debemos saber alimentar. Si al contrario alimentamos o caímos en la trampa de la especialidad o de la insignia como medallita, como una más, entramos en la dimensión competitiva, que es la que el mercado propone a los niños con las figuritas. Las figuritas no es un elemento natural del niño, honestamente. Es una presión de mercadeo fenomenal que se han inventado las empresas, después hablamos de responsabilidad social, para vender figuritas. Y normalmente están también conectadas con alguna transmisión televisiva, están conectadas con algún parque de juegos, están conectadas con la fidelización a un alimento o a una, muchas veces chatarra, o a algún tipo de actividad. Entonces, claro que al niño le gusta, porque la empresa, el mercadeo estudia la actitud de los niños y promueve esta de encontrar más figuritas. Entonces tenemos que saber mediar. Hay un elemento donde de la ambición a crecer, a mostrarse más capaz, a tener cosas más, es dentro de la sociedad y también es un poco dentro de esto, descubrir la propia individualidad del niño. Pero nosotros debemos como educadores saberla conducir a lo mejor. Entonces ahí no te doy la respuesta evidentemente completa, porque el educador tiene esta capacidad de escuchar, de interpretar y ahí modular esto. Naturalmente la asociación a nivel nacional trata de alguna forma estandarizar, dar indicaciones, hay una reflexión entre los más expertos que dice, mira, tratamos de limitar esta competencia para las insignias porque justamente pueden llevar a un elemento que no es educativo. Yo cuando veo en algunas organizaciones esto, hasta se inventan bandas para llenarla de insignias, bueno, honestamente me parece que no es parte ya de una progresión personal. No hay un proyecto personal que muestra los talentos en los cuales yo he crecido. Entonces hay que saber ver los elementos educativos. Si no, estamos cayendo en trampas de los aspectos exteriores más que de lo que era el contenido y las razones por las cuales especialidades nacieron. O la primera clase, la segunda clase, en el pasado habían otras etapas, ¿no?, de progresión. La progresión personal es parte integrante del método. La forma en la cual se realiza la progresión y se acompaña esta progresión y se facilita esta progresión individual, específica de cada niña, de cada niño, es la forma que nosotros debemos saber utilizar a lo mejor. El cambio del color de la camisa, no sé si es significativo. Claro, si todas han visto por muchos años el cambio de camisa y se han construido la expectativa de cambiar de camisa, ahí viene el deseo de cambiar de camisa. Yo recién me ha entrevistado una asociación Scout en Italia sobre la uniforme. Y yo digo, mire, Baden-Powell decía que el uniforme no es esencial en el scoutismo. Es un indumento práctico, además él decía que
no es una cuestión de bueno o mal tiempo, sino que es una cuestión de buen o malo equipamiento. Y el equipamiento también es como te vistes. En nuestros países donde hay la nieve, dice, es correcto llevar los niños con los pantalones cortos a 4.000 metros con la nieve. Digo, no, es una imbecilidad total. Pero hay jefes, dirigentes scout que dicen, no, hay que ir con uniformes, con los pantalones cortos, hasta en las condiciones más extremas. Tienen razón los padres que después los denuncian. No, hay que analizar el entorno en las condiciones distintas. No hay ningún escalador o andinista o alpinista que sea que vaya con los pantalones cortos a escalar montañas. Anda con los pantalones cortos todos los backpackers, todos los cuando están en climas calientes. Bueno, entonces tenemos que saber, entender también que el uniforme nace como una indumentaria práctica. Baden-Powell decía, cuando le preguntaban, ¿el uniforme es importante? No me importa, pero si se usa uniforme, que se use con dignidad. Pero el uniforme puede ser una camiseta. Lo que realmente nos para mí es importante la panoleta, porque es el símbolo importante que nos liga, que tiene un valor, que es la identidad, el color del grupo, el intercambiar, ¿no? O sea, hay otros elementos ahí educativos que se utilizan. La uniforme nace con la función de uniformar y superar la diferencia de clase social. Esta es la razón del uniforme. Por eso existía en la escuela también. Ahora la ha uniformado el mercado, porque todos van en jeans, con no sé qué, ¿no? Pero la uniforme scout nace como nacía en las instituciones educativas formales de ese entonces, para eliminar las diferencias sociales que aparecen a través de cómo te vistes. Entonces, si entendemos esto, entendemos también que el uniforme puede ser una camiseta. De hecho, nosotros no hacemos tantos problemas con el uniforme, pero los equipos que están jugando el mundial, todos tienen uniforme. Para reconocerse como grupo, ¿no? Tener una identidad y sentir que son parte de la misma unidad, y por eso pueden jugar juntos. Entonces el uniforme cumple con estas cosas. Ahora, permítame terminar sobre las insignias. ¿Cuándo es que realmente se transforma en algo deprecable? Es cuando los adultos, los dirigentes, nos llenamos de todas las posibles insignias que hemos coleccionado durante la vida. Yo he visto, honestamente, algunos dirigentes nacionales que yo llamaba el árbol de Navidad, porque se colgaban la medalla, el águila de oro y el búfalo de plata y no sé cuántas cosas. Esto honestamente es ridículo. Claro que Baden-Powell había dicho, hay una sola insignia internacional, se llama Lobo de Bronce. Lo presionaban porque hubiera algo, se inventó esto, era de bronce justamente por las razones que no fuera de oro, ¿no? Había un elemento educativo también en esto, y para tener una y punto. Y nosotros nos inventamos miles otras, cada asociación se ha inventado algo porque tenemos una visión que no pertenece al escautismo, pertenece a lo militar. Está una bonita foto, perdóneme, pero ustedes cuando quieren me interrumpen, se acabó la reunión, porque yo puedo hablar hasta mañana, no me divierto, así que mi problema es la síntesis, no el análisis. Hay una foto de estos días en Facebook, Internet, etcétera, que circula sobre la inauguración de la nueva sede mundial en Kuala Lumpur. Aquí podríamos discutir toda la noche sobre la importancia de transferirse a Kuala Lumpur, pero bueno, decisiones que se hicieron justamente para borrar el pasado en Ginebra. Y la foto es de un señor adelante en los años, que se ve de espalda, así que no sé quién es, pero representa la organización, y que encuentra, creo, el presidente de Malasia, que de alguna forma, y la dedicatoria, ¿cómo se llama? La descripción explica que también el presidente de Malasia estaba en uniforme scout. En esta foto había un perfecto general de cuerpo de armada, el jefe del ejército, desde mi punto de vista ese era el tipo de uniforme que tenía enfrente, con una panoleta scout.
O sea, con todos esos símbolos que no sé ni qué son, con todas las batallas que ganaron, ¿no? 3, 4 líneas ahí, tenía, y medallas y cosas de un uniforme que, claro, Baden-Powell también tenía el uniforme militar, él era un militar, pero si nosotros creemos que el uniforme es lo que nos representa, y orgullosamente decimos el tal jefe de Estado estaba también en uniforme, y este uniforme no es un uniforme sencilla, al contrario pretende mostrar todos los símbolos del poder, porque entonces las insignias son poder, ¿no? Las medallas son poder. Entonces estamos alejando, no nos cuenten que esto es una representación del movimiento Scout, es una pésima propaganda. El hecho que un presidente de una nación reciba representantes del movimiento Scout es positivo, porque es un reconocimiento a la labor que el scoutismo desarrolla en la sociedad. Pero subrayar el hecho que la uniforme, y sobre todo la uniforme tan militarizada, que también los militares deberían cambiarla, pero bueno, eso es su problema, no el nuestro, ¿no? Donde es una uniforme que quiere mostrar el poder de las batallas ganadas o de las honorificencias obtenidas ¿no? Esto es contrario al espíritu Scout. Entonces nosotros debemos de dar ejemplo hasta en el uso que hacemos del uniforme, y la uniforme los adultos la usamos solo cuando trabajamos cuando estamos en nuestro entorno, y cuando estamos, digamos, cuando somos los hermanos y las hermanas mayores, porque estamos iguales con los demás, con los niños. Esa es la razón también del uniforme en el adulto. Al contrario, en la escuela donde el uniforme lo tenían los niños pero no la tenía el profesor. Nosotros al contrario somos hermanos mayores, compartimos también este aspecto, pero tenemos que saberla vivir con esencialidad, con la simplicidad, no como manifestación de cuántos grados tenemos y por lo tanto cuántos somos poderosos. Entonces hay una reflexión sobre el uniforme que yo creo tiene que hacerse también para modernizar el movimiento. Creo que la uniforme en algunos casos, en algunos contextos, crea rechazo. Seguramente en las realidades europeas, muchos jóvenes no les gusta ir a un grupo uniformado, y entonces eso puede ser un elemento que aleja a los jóvenes de nuestras actividades en vez que atraerlo. Mientras que hay otras realidades, por ejemplo, en pueblos, en realidades rurales africanas, por ejemplo, seguro, no sé si aquí será lo mismo, donde al contrario la uniforme te permite cómo te sientes que te sube de clase social, porque te permite tener un vestido bonito, ¿no? Ordenado, y entonces esto puede ser una atracción. Pero esto debemos saberlo comprender. Si la uniforme es un factor de expulsión, mejor no usamos la uniforme, encontramos un uniforme adapta, ¿no? que se viste con el placer de vestir. Tu pregunta, esta me gusta mucho porque yo enseño en una escuela de management, o sea, de gerencia, entonces son temas que me llaman mucho la atención. Otra cita del fundador. La conocen todos, pero la repito. Tuvo una idea, pronto se volvió un ideal, tomó la forma o se desarrolló en un movimiento, pero ahora, y le estaba hablando a los dirigentes, si ustedes no son muy cuidadosos, corremos el riesgo que se quede solo una organización. O sea, el fundador ya había visto los peligros del elemento organizativo de la organización que sirve a sí misma, que vive la dinámica de la organización olvidando el mandato, que son los valores, que son el método, que son la educación. La organización mundial se llama la Organización Mundial del Movimiento Scout. Entonces es una organización de servicio a las tareas del movimiento, que es un movimiento educativo. La frase de Baden-Powell no quiere decir que no tenemos que tener una organización, porque si no, no funcionaríamos. En cuanto un grupo humano
se reúne y quiere realizar una tarea, tiene que organizarse, tiene que distribuir, la patrulla es un buen ejemplo, tiene que distribuir responsabilidades, tiene que intercambiar confianza, tiene que establecer objetivos, tiene que darse tiempos, ¿no? Tiene que darse recursos. Entonces, todo esto implica que tengamos una organización, pero la organización no tiene que vivir por sí misma, no tiene que medir su resultado sobre la capacidad de organizarse, sino que en los resultados que consigue el movimiento, porque es una organización de servicio. Pero la organización tiene que ser manejada de manera eficiente, en manera eficaz, la eficacia midiéndose en la capacidad de servir el movimiento, y obviamente consciente de su responsabilidad social. Ahora, la responsabilidad social para la organización del movimiento Scout es justamente la educación, es justamente su mandato, es una organización que sirve objetivos sociales. No tenemos que buscarla más allá. Si quiere, tenemos que ampliar nuestra responsabilidad social, es dejar este mundo un poco mejor. Entonces, la organización tiene que apoyar el movimiento en cumplir con esta dificilísima tarea. El tema de la responsabilidad social en organizaciones comerciales, obviamente, es completamente distinto, porque es la búsqueda de cómo puede la necesidad de involucrarse o aparentar. Sí, la necesidad de involucrar, de servir mejor la sociedad y al mismo tiempo ganar plata. Y a veces eso es un poco contradictorio. Yo tengo una filosofía personal sobre la responsabilidad social de la corporación, pero podríamos discutirlo en otra sede. Si es válida, no es válida, si existe, si no existe y cuándo existe. Pero hay elementos de responsabilidad social de la organización Scout que pueden añadirse a su mandato esencial, que es social de por sí. Por ejemplo, la transparencia. Una organización Scout, por definición, debe ser transparente en uso de sus recursos. Y puede usar modernamente algunos instrumentos como son el presupuesto social, no sé si lo traduce el informe social, que va más allá de simplemente decir cuánto dinero tengo en la caja, o cómo he usado el dinero, o cuántas actividades he realizado, sino que es un compromiso a informar nuestra membresía y más allá los que miran a nosotros como un elemento importante de la sociedad, la cosa que hacemos, con cuáles valores le hacemos y cuánto vale, si quiere, también el trabajo que nosotros hacemos para los fines sociales. Por ejemplo, si nuestro informe nacional normalmente incluimos, bueno, cuánta membresía tenemos, qué actividad hemos realizado, y también al final hay el presupuesto, cuánto ingreso, cuánto salió, etc. Pero si, por ejemplo, tratamos de ver cuántas acciones hemos realizado con ventaja de las comunidades que estamos sirviendo. Por ejemplo, mostrar que el scoutismo realmente sirve a la comunidad afuera, no es solamente una cosa que se queda dentro. Y saber informar de esto, son instrumentos de responsabilidad social, de informar sobre nuestra responsabilidad social, que pueden ser útiles en la gerencia. Pero es obvio que los elementos fundamentales de tipo gerenciales relacionados con la organización son los de rendir cuentas. Los ingleses dicen accountability. O sea, que van a responsabilizarse frente a aquellos que miran a nosotros, asumir nuestra responsabilidad de ser capaces de ser totalmente transparentes sobre esto. O sea, por ejemplo, una organización que modifique la estadística o que engañe en el uso de los números tiene cero responsabilidad social, además que tiene cero escultismo. Estoy haciendo naturalmente referencia al ejemplo que llevaba anteriormente. No es suficiente tener un monitoreo, una auditoría externa para decir que todas las cuentas están en orden. Tenemos que saber responder de las cuentas.
y saber hablar abiertamente del uso de esas cuentas, etc. Entonces, creo que los instrumentos de la gerencia se aplican bien a nuestra organización, siempre y cuando no olvidemos que el mandato de nuestra organización es un mandato social, los objetivos son educativos, y entonces la necesidad de la organización no superen nunca, jamás, las necesidades de la prioridad del movimiento educativo. El conjugar estos dos elementos, como la organización puede servir el trabajo educativo cotidiano de los educadores y la actividad de todas nuestras muchachas y muchachos, es muy importante. Ahí hay una mano que se levanta, creo, por la 10ª vez, así que tengo que darle la palabra. Concluye con su proyecto personal y de servicio, que es justamente el marco simbólico de lo que es el feminismo en general. ¿Qué opinas sobre ese tema? Si es que, porque actualmente se maneja un límite, o sea, te dicen que a 21 años, pasan los 21 años, ¿qué queda? Y en caso que tú no termines tu proyecto personal, o sea, ¿cómo haces? Porque ahí es donde tú decides si tu puedes ser civil o sigues tu camino como dirigente, como dictador, lo que todo. Esto es el otro extremo de la guerrita. Claro, también ahí no podemos ser absolutos. Yo creo que nosotros trabajamos con la progresión personal, individual de cada uno. A nivel nacional podemos establecer indicativamente una edad, que sea 21, que sea 24, que sea 20, o sea, depende naturalmente de cómo está organizada la sociedad, cuándo es la mayor edad, cuándo se cumple la transición a la edad adulta, ¿no? El roverismo es el momento educativo de la transición a la edad adulta. Cuando nosotros empezamos a enfrentar los desafíos de ser padre de familia, cuando empezamos el desafío de encontrar o de insertarnos en el mundo del trabajo, cuando empezamos entramos en un compromiso social y a veces político en la sociedad, cuando asumimos compromisos, o sea, cuando nos volvemos adultos, enfrentamos todo lo que son las tareas de ser un ciudadano adulto con sus responsabilidades plenas en la familia, en el trabajo y en la sociedad. ¿Cuándo se completa esta transición? ¿Cuándo se completa la educación para estar preparado a ese momento? No creo que sea igual para cada muchacho o cada joven y cada joven, ¿no? Eso varía, pero indicativamente en un contexto social conocido, que puede ser nacional, regional, local, es bueno definir una edad, pero debe ser indicativa. Una vez más, no podemos tomar dogmas, porque el escautismo es flexibilidad, es descubrimiento de la identidad, de la individualidad, de la trayectoria personal. Entonces, no olvidar nunca esto. Dentro de eso sí, pero se debe dar un momento en el cual se acabó se acabó el ambiente educativo protegido de la comunidad. Hay que salir. Hay la salida, la partida, no sé cómo, el final de la etapa Rover es tu proyecto personal para la vida. Es el momento en el cual toma la panoleta, la pone, yo digo en el corazón, pero normalmente físicamente la pone en un cajón. Ya no te sirve identificarte con el grupo más que por la memoria, porque ya es tu camino que emprendes. Entonces, la capacidad del dirigente de la rama Rover, evidentemente, la de crear las condiciones para que el joven o la joven llegue al momento en el cual sabe desprenderse y caminar solo y guiar.